Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas presentes que se han conectado, se van a comentar para estar aquí hoy. Vamos a dar inicio al primer foro regional Desaparecidos, Memoria, Pandemia y Derechos Humanos, organizado por la Coordinación Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, FAVIDEFO Perú, y el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. El lugar de la memoria es un espacio nacional de reflexión sobre la violencia del periodo 1980-2000 y la construcción de paz. FAVIDEFO, por su parte, es una organización nacional conformada por familiares de víctimas de desaparición forzada de dicho periodo. Fundada en el año 2019, FAVIDEFO reclama que se conozca el paradero de sus seres queridos, se les encuentre y se entregue dignamente los restos a las familias. El evento de hoy persigue tres objetivos. El primero es escuchar las reflexiones de líderes regionales, de familiares de víctimas de desaparición forzada del conflicto armado. El segundo es comentar los avances en la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Ley 3470, emitida en el año 2016, y comentar los retos de la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto de pandemia. Y el tercer objetivo es reconocer el rol de las organizaciones civiles y de los grupos de familiares en la construcción de memoria y en la construcción de metodologías de búsqueda de personas desaparecidas. Para cumplir con estos objetivos tenemos a un conjunto de invitados que van a participar de 2 mesas el día de hoy. En la primera mesa contaremos con representantes de 5 organizaciones regionales, correspondientes a Huancavelica, Junín, Selva Central, La Libertad y Lima. Y en la segunda mesa escucharemos a representantes de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, del Comité Internacional de la Cruz Roja, y escucharemos también a la señora Doris Caqui, presidenta de FAVIDEFO. Mi nombre es Iván Ramírez, agradezco al Lugar de la Memoria y a FAVIDEFO por invitarme a moderar este evento. Es para mí un gusto estar aquí por el cariño que le tengo al Lugar de la Memoria y también porque he conocido de las luchas y los reclamos de familiares de personas desaparecidas, muchas de las cuales siguen exigiendo justicia por los seres queridos que les fueron arrebatados. Es además significativo e importante realizar este evento el día de hoy porque cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Recordemos que la desaparición es una práctica que atenta contra una serie de derechos fundamentales, como lo son el derecho a la seguridad, a la libertad, a no ser sometido a torturas ni tratos degradantes, a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición del ser querido, entre otros. Dicho esto, entonces creo que podemos empezar con la primera mesa. Vamos a dar el pase a Belsa Escobar Quispe, representante de Huancavelica. Mucho gusto, Belsa. Escuchamos sus palabras y sus principales reflexiones sobre la búsqueda de personas desaparecidas. Allí muy cachun turiyay ñeñayay Huancavelica suyumanta. Allí muy liu kamachukuna kai Perú suyuchimanta. Yuhamkani Belsa Escobar Quispe, representante de los familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos de las desapariciones forzadas. Huancavelica tiene aproximadamente 1.018 personas quienes han sido desaparecidas forzosamente durante el conflicto armado interno 1980 al 2000. Huancavelica sigue esperando durante más de 30 años que se lleve a cabo las investigaciones, las exhumaciones y la restitución de los cuerpos a todas las familias. Huancavelica sigue pendiente de conocer de la ley de búsqueda de personas desaparecidas que ha salido hace más de 5 años. Huancavelica lleva más de 18 años en espera de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. No podemos continuar con todas estas faltas de respuestas, de no saber
¿Dónde están nuestros seres queridos? No podemos seguir adelante cuando las investigaciones son lentas en todos estos procesos de búsqueda. No podemos seguir adelante cuando las instituciones encargadas de velar por todas estas dificultades que existen en temas de investigación, en temas de atención a los familiares de las víctimas por violaciones a los derechos humanos, en este caso, las desapariciones forzadas. No podemos seguir todavía con instituciones que al parecer trabajan desarticuladamente, como es el caso del Ministerio de Justicia, que tiene a cargo o que está bajo su cargo la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, o la Defensoría del Pueblo, por su lado, o el Ministerio Público. Nosotros como familiares percibimos eso, percibimos que todas estas instituciones desarrollan actividades de diferente manera, de repente desarticuladamente, y necesitamos hacer de que este tipo de trabajo pueda cambiar. Necesitamos dar respuesta a los familiares, necesitamos encontrar a nuestros familiares desaparecidos, necesitamos vivir en una condición digna, porque todos estos 30 años o más de 30 años hemos estado viviendo en condiciones inhumanas, porque no hemos tenido atención de parte del Estado, a pesar de que existen las leyes de reparación en los 7 programas, pero desafortunadamente estas leyes en mi región no vienen siendo implementadas. Queremos un cambio, confiamos en la palabra del señor presidente, creemos en la palabra del ministro de Justicia y estamos los familiares dispuestos a colaborar para que todos estos pendientes que tenemos de muchos años puedan tomarse en cuenta y pueda cambiar la situación. Muy buenas tardes. Gracias, Belsa, por su intervención. Damos el pase a Samuel Fernández de Junín. Buenas tardes, señor Samuel. Mi nombre es Samuel Fernández Gómez, representante de las víctimas de desaparición forzada del departamento de Junín, específicamente de los casos Universidad Nacional del Centro del Perú, el caso Pacha, caso Pucará, un caso especial de una víctima detenida, desaparecida en el momento, pero que lo soltaron con falsas justificaciones y se ha convertido en testigo clave de las torturas en que eran sometidos las víctimas desaparecidas en el cuartel 9 de diciembre del Ejército Peruano en Huancayo. Entonces, nosotros necesitamos que el Estado asuma su responsabilidad de velar por los derechos humanos y de estricto respeto, a fin de que las entidades encargadas de hacer la búsqueda de personas desaparecidas, en este caso bajo una ley, cumplan efectivamente con nuevamente investigar, haciendo comparecer indudablemente a los autores directos, porque los autores inmediatos, tales como los generales del Frente Político Militar, del Frente Mantaro, por ejemplo, en este caso, otros militares de alto rango, son autores inmediatos que han negado totalmente sobre el aspecto de las detenciones, desapariciones de estudiantes, por ejemplo. Entonces, no encontramos justicia. El Estado tampoco entiende, es que en ese sentido podemos llamar sobre las secuelas de esta violación a los derechos humanos de nuestros seres queridos, cuyas secuelas, repito, son morales, psicológicos y económicos. Hasta ahora vivimos
mala situación económica, abandonando nuestras fuentes de trabajo, el Estado tampoco está cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecidos como compromiso del Estado peruano en el comunicado conjunto de prensa del 22 de febrero del año 2001. Aparentando que está cumpliendo el Estado peruano, ha dado el Decreto Supremo 05, creando una comisión de trabajo interinstitucional, cuya entidad ha presentado su informe final el 29 de abril del año 2003. Sin embargo, no es implementado para que la judicialización y las reparaciones sean cumplidas en mérito de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nuestra inquietud, nuestra preocupación y nuestro derecho de ser escuchados precisamente es que el Estado, a través de sus instituciones como el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, asuman sus responsabilidades de atender nuestra demanda. Bueno, concretamente esto sería en conclusión mi información respecto a la situación de derechos humanos del Departamento de Justicia. Muchas gracias, señor Samuel, también por sus aportes. Corresponde ahora el turno de Gonzalo Verao, de La Libertad. Mucho gusto, Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, soy hijo de Lester Delgado Luján, de La Libertad. Mi padre fue asesinado en el año 83 por agentes del Estado en el gobierno del señor de la UNDR. Mi padre fue encontrado en una fosa clandestina después de 21 años, ya gracias a la lucha de mi madre, en la cual ha fallecido. Y bueno, actualmente el caso de mi padre exige justicia. Son 38 años en los cuales mi familia sigue esperando un accionar del Estado más eficiente, ¿no?, en contra de las personas que perpetraron el crimen contra mi padre, que lo asesinaron y lo desaparecieron. Después de 18 años, el informe de la Comisión de la Verdad ha planteado recomendaciones que a la fecha los gobiernos de turno no las han cogido, no las han implementado y las han transversalizado como parte de una política pública efectiva dentro de los diferentes niveles de gobierno. Se han creado normas en los últimos 5 años, las cuales también todavía necesitan ser fortalecidas y complementadas y darle un nivel de articulación, de integración, de mayor eficiencia y acercamiento hacia las diferentes regiones para conocer de cerca los casos y tomar en cuenta los testimonios de los familiares. Desde la Coordinadora Nacional de Familiares y Víctimas Desaparecidas, nosotros queremos pedirle al actual gobierno que declare de interés nacional la búsqueda de restitución de nuestros familiares, de las personas desaparecidas forzadamente en el Perú. Son más de 21.000 víctimas, son más de 21.000 familias que siguen penando, que siguen esperando respuestas, esperando la restitución, esperando la reparación y sobre todo que se sepa dónde están los desaparecidos del Perú. Creemos de que es necesario también crear pactos y crear instancias que nos ayuden a articular todos los esfuerzos, todas las sinergias, todo el trabajo en conjunto para que de una vez esta problemática y este fenómeno que tanto nos afecta, tanto a los peruanos como a nosotros, las víctimas, tiene que solucionarse, ¿no? En ese sentido, quiero saludar a todas las familias, ¿no?, en este Día Internacional que se conmemora el Día de la Víctima de Desaparición Forzada, y también saludar a todos aquellos que vienen trabajando y vienen comprometidamente y honestamente con las recomendaciones que nos dejó el informe de la Comisión de la Verdad, y también a todos aquellos que trabajan y velan por los derechos humanos y le dan un sentido humanitario a todas las víctimas. Gracias.
Ah, caray, perdón, estaba hablando con el micro apagado. Muchas gracias, Gonzalo, por su aporte. Y corresponde el turno a Cirilo Cárdenas de Lima. Ya. Sí. Muy buenas tardes a todos. Quiero hacer llegar mi saludo a todas las personas que han sido desaparecidas por este conflicto interno armado en 1980 y a todos los familiares. Nosotros como líderes y como familiares estamos en la lucha. Nunca hemos perdido la esperanza de encontrar a nuestros familiares. Yo represento a la organización Tarinaco, que es parte también de los familiares de los desaparecidos en Lima Sur, que está conformado esta organización tanto como desplazados y familiares de los desaparecidos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Y en nombre de todas las personas que conforman nuestra organización, exijo al Estado peruano que declare un interés nacional de buscar a nuestros familiares. Queremos saber la verdad. Hoy que el nuevo gobierno asumido con ese entusiasmo de aplicar una justicia justa, exigimos que declare el interés nacional la búsqueda de nuestros familiares. Y 31 años buscando la justicia para mi hermano Federico Cárdenas Loa, desaparecido en Satipo, Alto Pavorelo. Como decía el ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres, la justicia justa no debe tardar. Y hemos esperado tantos años de encontrar esa justicia justa, de saber dónde están nuestros familiares, de darle una cristiana sepultura. Y a la vez también los familiares de los desaparecidos estamos abandonados, ni siquiera han llegado los bonos que han dado el Estado peruano, las canastas que han dado las municipalidades. Nosotros no hemos recibido absolutamente. Y hacemos un llamado también en ese sentido, el apoyo a los familiares de los desaparecidos. Muchas gracias. Muchas gracias también por su aporte, señor Cirilo. Y con ello concluyen la participación de representantes regionales de líderes de familiares de búsqueda de personas desaparecidas. Yo solo quiero destacar tres cosas que creo que son transversales a sus intervenciones. La primera es las varias décadas que llevan esperando tanto recibir justicia por crímenes, abusos, atentados contra los derechos humanos y la desaparición de sus seres queridos. Y segundo, además, todo este tiempo que ha pasado para poder saber dónde están sus seres queridos y poder encontrarlos. Lo segundo que han destacado es que se cumplan con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y una cosa muy importante que está presente en todas sus intervenciones es que los derechos humanos, que se repare, que se indemnice, que se haga justicia, son derechos, ¿no? No son pedidos, no son favores, no son acciones de bondad, son derechos reconocidos por la Constitución y que deben estar garantizados por nuestras instituciones. Y tercero, se han resaltado las luchas, las propias experiencias de búsqueda de los familiares en todo este tiempo que van exigiendo justicia y exigiendo saber la verdad. Con esto, creo que podemos pasar a la segunda mesa, la mesa que corresponde a representantes de instituciones que están vinculadas al tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Vamos entonces a empezar con Mónica Barría, que es directora general de búsqueda de personas desaparecidas del Ministerio de Justicia. Mónica, le damos el paso. Buenas tardes, muchas gracias, Iván. Un cordial saludo para todos los familiares que en este momento se reúnen y que, como se viene haciendo cada año, este día de conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es un espacio de rendición de cuentas,
de poder informar, de poder difundir las acciones que se vienen haciendo y, por supuesto, escuchar las solicitudes y escuchar atentamente lo que nos están manifestando los dirigentes desde las diferentes organizaciones. Agradezco a Fabidespo y al LUM por la invitación a este importante foro, y me parece muy importante, muy relevante poder escuchar a los dirigentes de las diferentes regiones, de Huancavelica, de Lima, de La Libertad, de Junín, y a todos los dirigentes que hacen parte de Fabidespo, que son parte, digamos, de las bases regionales de esta organización de familiares que buscan a sus seres queridos, y que, como ellos lo manifestaban correctamente, son muchos años los que llevan caminando y los que llevan exigiendo acciones por parte del Estado para que se pueda tanto ubicar a las personas desaparecidas como exigiendo justicia. Y como ellos bien lo mencionaban, son obligaciones internacionales del Estado. Y en ese marco creo que es importante reconocerlo, esas obligaciones desde el Estado que no pueden, digamos, ocultarse y que no pueden negarse, y mucho menos se puede, digamos, pasar por alto. Todo lo contrario, yo creo que este es un día para reafirmar el compromiso desde las instituciones del Estado, de seguir trabajando, de seguir esforzándose, de seguir buscando a todas las personas desaparecidas para poder dar respuestas a los familiares. Sin duda, sabemos que han pasado muchos años y que hay diferentes momentos durante estas décadas en las que se vienen haciendo algunas acciones de búsqueda, si bien la más reciente es la creación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, institución que yo represento y que quisiera compartirles el día de hoy un balance de las acciones que se vienen realizando en este contexto, además de pandemia, es decir, durante el año 2020-2021, y además también reafirmar el compromiso de todo mi equipo. Como ustedes saben, como ustedes conocen, nosotros contamos con 4 sedes, la sede de Lima, la sede de Ayacucho, la sede de Junín y la sede de Huánuco, y todo el equipo viene trabajando y viene esforzándose para poder ir sumando a esta obligación del Estado de poder brindar las respuestas a los familiares y de poder brindar una atención integral en los aspectos que nos corresponden como funciones. Si bien son varios aspectos que mencionaban los dirigentes, varios de ellos quizás pues escapan de nuestras competencias, pero algunos de los puntos que se mencionaban están relacionados a las acciones que nosotros venimos haciendo, y es necesario fortalecer la capacidad del Estado de dar respuesta y de dar una respuesta mucho más ágil, más pronta para todos los familiares. Así que voy a proyectar en la pantalla una presentación muy breve que quizás nos va a permitir tener un panorama general de las acciones que se vienen desarrollando desde la Dirección de Búsqueda. Creo que ya estoy compartiendo pantalla. Sí. Creo que uno de los puntos más importantes que tenemos dentro de nuestras competencias es la búsqueda humanitaria, y esa búsqueda humanitaria que tiene diferentes etapas, es decir, tiene una primera etapa de investigación, de poder recoger toda la información, recoger testimonios, poder establecer cuál es ese sitio de entierro,
si es que hay un sitio de entierro o si es que es una persona ya con vida, poder determinar cuál es ese lugar donde está la persona ya con vida, o poder agotar todos los medios de búsqueda disponibles para poder brindar esas respuestas a los familiares. En el caso de que exista un posible sitio de entierro, pasamos a la etapa de intervención conjunta, donde participa el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia para poder recuperar los cuerpos, poder identificarlos y una vez que se dé esa identificación, poder pasar al cierre del proceso, brindando una entrega y un entierro digno a los familiares, respetando las creencias religiosas y culturales. Durante estas 3 etapas que señalo brevemente, se brinda el acompañamiento psicosocial a los familiares por el equipo de la dirección de búsqueda, y también se brinda el apoyo material y logístico para que los familiares puedan participar activamente en las diferentes etapas del proceso de búsqueda. Es decir, no solamente en la etapa final de cierre y de entrega o de reencuentro, sino desde la primera etapa, el poder ir a las zonas donde estamos realizando el registro de los sitios de entierro, poder participar en la etapa de exhumación o de recuperación de los cuerpos. Entonces, en las diferentes etapas se brinda ese apoyo material y logístico para que puedan participar los familiares. Y esto lo pongo como introducción para poder entender cuando llegamos a esta etapa, que es la respuesta final, que es quizás el objetivo principal del proceso de búsqueda, poder brindar respuestas a los familiares donde se establezca cuál es el destino final de las personas desaparecidas. Y también lo hago en el contexto de poder, hacer un énfasis en que actualmente en la normativa vigente coexiste tanto la investigación penal, es decir, la investigación que tiene como finalidad determinar quién es el responsable del delito, que está a cargo del Ministerio Público, y la correspondiente administración de justicia o sanción al responsable, que se hace en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial. Y paralelamente coexiste este proceso de búsqueda con enfoque humanitario, que es encargado de aquellos casos en los cuales son casos nuevos o casos con sentencia o casos con archivo fiscal, llevar a cabo la búsqueda humanitaria que empieza desde la dirección de búsqueda y que es un proceso humanitario, es decir, poderle dar respuestas a los familiares. Y quizás acá la pregunta es, ¿qué pasa con las investigaciones fiscales? Es decir, que están en el marco de un proceso penal. Y ahí en algunas nosotros coadyuvamos. Y digo en algunas porque efectivamente no en todas se solicita la participación de la dirección de búsqueda, pero en aquellos casos donde se solicita la intervención de la dirección de búsqueda, nosotros coadyuvamos específicamente para la búsqueda, porque el establecer quiénes son los responsables del delito y la sanción, como les explicaba, es función de las autoridades jurisdiccionales, Poder Judicial, Ministerio Público. Entonces, en el marco de las investigaciones humanitarias, en el 2020 y 2021 se han entregado 77 respuestas finales. En el 2020 se han entregado 51 respuestas finales. En lo que llevamos del 2021 se han entregado 26 respuestas finales. Estas respuestas finales incluyen tanto la entrega y entierro digno, como pueden apreciar en las fotos. En la foto del lado izquierdo es de la última restitución, la última entrega digna que se llevó a cabo en este mes de agosto en Ayacucho. Esto es en Andamarcas, Vinchos. Y al lado derecho es otra restitución que se da en Ayacucho. Pero estas respuestas finales también implican aquellos casos de personas halladas con vida.
Por ejemplo, la foto que ven en la mitad corresponde al último reencuentro familiar que se llevó a cabo en julio. Esto fue en Ayacucho, y este caso corresponde a Carlos Orihuela, que es la persona que ven en la mitad, está abrazado con sus tíos. Él quedó huérfano a los 7 años, sus padres fueron asesinados y sus hermanos también. Fue adoptado por otra familia a los 7 años, y han pasado 38 años en los cuales sus tíos estaban buscándolo, y hemos logrado poder llevar a cabo este reencuentro familiar, reestructurar este vínculo familiar, y creo que son espacios también muy valiosos. Si bien el número de personas desaparecidas que pueden ser halladas con vida es menor al número de personas desaparecidas cuyos cuerpos o restos humanos están pendientes de recuperar, no olvidemos que en el RENADE existen por lo menos 3.000 niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante el periodo de violencia. Y este número de personas desaparecidas corresponde a aquellos casos que tienen mayores probabilidades de que cuyos familiares sean hallados con vida. Y además, en los últimos 3 años se han entregado 400 respuestas finales, tanto en casos de Ayacucho, Huánuco y Junín. En el tema de acompañamiento psicosocial, que como les comentaba es un aspecto transversal al proceso de búsqueda con enfoque humanitario, y que yo creo que representa uno de los aspectos más importantes de la ley 3470, porque es poder institucionalizar ese acompañamiento psicosocial, que es lo que puede garantizar que el proceso de búsqueda tenga un efecto reparador. Como sabemos, el proceso de búsqueda es un proceso complejo, es un proceso que toma tiempo, y que además no en todos los casos se puede garantizar que hay un cuerpo que recuperar y que entregarle dignamente a sus familiares, sino que hay casos mucho más complejos en los cuales quizás ya no hay un cuerpo que poder entregarle a los familiares, pero sí hay un derecho de los familiares de conocer la verdad, de saber qué pasó. Y es una obligación del Estado agotar todos los medios disponibles para poder determinar esa verdad y dar esa información a los familiares. ¿Y de qué casos estoy hablando? Estoy hablando de los casos en los cuales, por ejemplo, los cuerpos fueron arrojados al mar, fueron arrojados a los ríos, fueron incinerados, y que quizás no sea posible por el paso de los años y del tiempo poder recuperar esos cuerpos, o en el caso de los cuerpos incinerados, pues quizás no hay mayores restos humanos que se puedan procesar para obtener un perfil de ADN y poder realizar una identificación. Entonces, el acompañamiento psicosocial sin duda tiene la finalidad de poder permitirle a los familiares ir cerrando esos ciclos de dolor, y a través del proceso de búsqueda, con las respuestas que se vayan hallando, con los avances que se van dando, ir cerrando también esa incertidumbre que se ha generado durante muchos años. Entre el 2020 y el 2021 se han realizado 5.170 sesiones de acompañamiento psicosocial. Nosotros contamos con el acompañamiento tanto en quechua como en castellano, en español. De estas sesiones de acompañamiento psicosocial se han beneficiado 1.212 familiares. Recordemos que los familiares reciben varias sesiones, por eso ven la diferencia entre sesiones y familiares, porque la idea es que el familiar no tenga una sola sesión, sino que sea un proceso permanente que permita ir
generando estos espacios de soporte emocional para en el avance del proceso de búsqueda. Y en los últimos 3 años se han realizado 8.530 sesiones, beneficiando a 2.492 familiares. Asimismo, creo que es importante digamos, compartirles los espacios que tenemos en las regiones, en las diferentes zonas donde se llevan a cabo investigaciones humanitarias que ¿Qué pasó? ¿Se cortó, creo, Mónica? con enfoque humanitario. En total se han instalado 23 mesas de trabajo, incluyendo la mesa de Cerro de Pasco. Y estas sesiones de las mesas de trabajo permiten llevar a cabo una acción articulada entre las autoridades locales y entre las acciones de búsqueda que se vienen haciendo. En las mesas de trabajo participan también los familiares cuyos casos se están llevando a cabo en investigación, así como organismos de derechos humanos presentes en las zonas. Y uno de los puntos que me gustaría resaltar es la aprobación del protocolo de acompañamiento psicosocial que se realizó a través de la resolución viceministerial el año pasado, en el 2020. Y creo que es un instrumento fundamental porque establece con claridad cómo se debe hacer ese acompañamiento psicosocial, cuántas sesiones, qué hacer en los casos más complejos, cómo se derivan esos casos que requieren una atención clínica al Ministerio de Salud. Y es un documento que sin duda contribuye a ir generando esos cimientos para el proceso de búsqueda con enfoque humanitario, beneficiando a los familiares de las personas desaparecidas. Perdón, Mónica, disculpe que le interrumpa. Por Sí. favor, le pido no se demore más de un minuto. Ok, perfecto. Entonces voy cerrando. Después quizás puedo compartirles el PPT. Voy a hablar de este punto de las investigaciones humanitarias. Como les comentaba, nosotros hacemos la primera etapa, que es la investigación humanitaria. Acá nos encontramos en la primera foto. La semana pasada estuvimos en San Miguel, en Ayacucho, donde se han registrado más de 30 sitios de entierro. Esta segunda foto corresponde a una intervención conjunta en Huancavelica, en Angaraes, que estuvimos la primera semana de agosto. Y esta tercera foto corresponde a Huánuco, en el Monzón, que se están realizando también el registro de sitios de entierro. El banco de datos genéticos, actualmente contamos con 912 perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas y de restos óseos recuperados en los que hemos intervenido, ¿no? En los casos que la dirección ha intervenido. Queda pendiente el traslado, compartir los perfiles genéticos por parte del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal. Creo que ese es un aspecto fundamental. Está en la ley, lo dice el propio decreto legislativo 1398, y es importante que se fortalezca el banco de datos con estos perfiles para poder avanzar también en las identificaciones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro, que, como hemos hablado, sistematiza la información, los convenios que tenemos. Y cierro con este punto que es trascendental, y es la aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Recordemos que el 13 de julio del 2021 se aprobó a través de decreto supremo el Plan Nacional de Búsqueda, que establece y desarrolla la política pública de búsqueda con enfoque humanitario y establece acciones articuladas. Creo que los familiares lo mencionaban acertadamente, y es que es indispensable para avanzar en el proceso de búsqueda que las instituciones trabajen de forma articulada. Y esa es la finalidad del plan: poder establecer
acciones articuladas y coordinadas entre las diferentes instituciones que están a cargo del proceso de búsqueda con enfoque humanitario. Además, el plan establece indicadores tanto cuantitativos como cualitativos de las intervenciones de las instituciones, por lo tanto debe haber un reporte periódico, anual, de las acciones que se están haciendo y cuáles son esos resultados, y la directiva que norma el proceso de búsqueda con enfoque humanitario, que fue aprobada mediante resolución viceministerial el pasado 16 de agosto. Las capacitaciones que venimos haciendo, que después puedo quizás comentarles con mayor detalle, y los talleres de difusión que se vienen dando en las diferentes regiones, en Ayacucho, en Huánuco, en Junín, en Lima, y durante la pandemia se ha continuado con los talleres de forma virtual. Muchas gracias, con eso termino y quedo atenta a los comentarios y a las preguntas que tengan por presentarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por su aporte. Le pido una... Perdón, ¿se me escucha? ¿Se me está escuchando? Sí. Ok, perdón, tuve un problema con el audio. Muchas gracias, Mónica, por su intervención. Disculpe más bien nuevamente por interrumpirle en un momento de su exposición. Damos el pase a Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Realmente un gusto para la Defensoría participar nuevamente, como todos los años, de este espacio, donde justamente remarcamos la importancia de continuar, de no olvidar, de establecer cuáles son este conjunto de acciones que tienen que tenerse en cuenta para justamente poder cumplir con este deber con las víctimas, devolverles justamente, cerrar el ciclo de duelo que ellos atravesaron con el tiempo. Esta es una labor que la Defensoría del Pueblo ha asumido siempre, y lo que hace en su labor es justamente superar y ayudar a una mejor coordinación a las entidades del Estado que tienen a su cargo la ejecución de los programas. Y aquí sí voy a marcar este aspecto. La Defensoría cumple un rol supervisor, un rol de garantía, para que efectivamente todas las acciones que la ley establece puedan cumplirse, puedan ejecutarse. Y también un rol articulador, por cierto, asociando estos espacios de diálogo y de consenso entre las entidades públicas que tienen a su cargo el desarrollo de acciones de búsqueda y de entrega y restitución de cuerpos. Esto creo que es importante que quien lo escuche lo va a comprender. La Defensoría va a acompañar y seguirá acompañando el proceso de restitución, porque es un compromiso, una de sus líneas de trabajo más importantes, y lo hará, y esperemos que esto acabe cuando se entreguen justamente los cuerpos y las familias puedan cerrar este proceso. Ahora quisiera más bien anotar, no sé, Iván, si ya se proyecta el PPT. Sí, ¿Ya? yo... ¿Se ve, no es cierto? Sí, sí se ve. Porque quisiera compartir algunas reflexiones que nos parecen importantes, poner en conocimiento de quienes nos escuchan en este momento sobre la labor de la Defensoría del Pueblo y la situación en general de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Vamos a empezar con un primer espacio, que es justamente la ley que regula la desaparición forzada durante el periodo de 1980 a 2000. Esta ley creó el registro especial en la materia que justamente lo desarrolla la Defensoría del Pueblo, que otorga estas instancias por ausencia por desaparición forzada. Solamente primero indicar en el periodo 1980-2000 y comprende los casos que ustedes ven en pantalla. La persona hubiese desaparecido o hubiese sido desaparecida en circunstancias de arresto, detención, etcétera, cuando hubiese desaparecido producto de un enfrentamiento armado en una declarada operaciones militares o de emergencia. Esta es una labor que la Defensoría desarrolla en diversas etapas.
Una primera administrativa, que justamente desarrolla la institución, donde participan diversos estamentos de la defensoría, las oficinas defensoriales, las adjuntías, todo coordinado por la Adjuntia de Derechos Humanos, a fin de concluir con un informe y expedir la constancia de ausencia por desaparición forzada. Inmediatamente a esto viene una segunda etapa, que es la etapa judicial, con la constancia pedida por la Defensoría. Los órganos jurisdiccionales competentes, en este caso los juzgados de paz letrado, deberían emitir las resoluciones por las cuales se declara entonces a una persona en ausencia por desaparición forzada. Y una vez pedida esta resolución judicial, ya correspondería a la RENIEC justamente escribir esta situación para que las personas puedan, en este caso, acreditando ya la ausencia por desaparición forzada, poder realizar justamente todos aquellos trámites civiles que han pendientes de este tipo de situaciones. Este trabajo lo hemos desarrollado, pero hay problemas que hemos advertido a lo largo del tiempo. Primero, hay una dilación de los procesos. A comparación del número de constancias con el número de extinciones, esta que la RENIEC es muy baja. Eso se debe justamente a que se obtiene la constancia, pero no se va al Poder Judicial. Y cuando se va al Poder Judicial, cuando las familias recurren al Poder Judicial, los procesos han demorado, han sido lentos, no, han vuelto a empezar con el proceso de establecer si hubo desaparición o no. Y es una situación que ha impedido justamente que lleguemos a la última etapa, que es la extinción en la RENIEC propiamente, ¿no? La Defensoría ha otorgado más de 1.890 constancias, de las cuales solo 84 fueron presentadas ante el juzgado de paz letrado, y de estas solo 53 fueron declaradas fundadas, que al final fueron ya escritas en la RENIEC, ¿no? Y aquí justamente hemos apuntado como institución a fin de mejorar, primero, el conocimiento de la utilidad que tiene esta constancia para poder llegar a la RENIEC, para poder escribir la desaparición. Y para ello tenemos que mejorar la relación entre los que tienen la constancia con el Poder Judicial. Y ahí hemos desarrollado un trabajo particular, y es reconocer la tremenda apertura que el Poder Judicial ha tenido para avanzar sobre esta materia, ¿no? Después del informe de adjuntías que publicamos, ¿no?, se han presentado dos avances que consideramos muy importantes. Primero, la expedición del formulario de declaración de ausencia por desaparición forzada, ¿no?, fruto de un trabajo amplio donde también todas las organizaciones de víctimas han participado. Y este formulario justamente otorga a los familiares un instrumento de fácil llenado que reemplaza la demanda, porque había, por más que la ley decía que no era necesario abogado, que escribía el abogado, y un sinnúmero de dificultades que hacían más complicado al Poder Judicial y llegar al judicial y procesar por su lado este pedido, ¿no? Este formulario de demanda ha sido aceptado por el Poder Judicial y con ello se da un paso adelante para que esto se agilice. Y también un paso muy valioso ha sido la expedición de la Directiva de Atención Judicial para las Víctimas de Desaparición Forzada. Y justamente lo que hace esta directiva es ilustrar a los magistrados y el personal jurisdiccional cómo se debe ejecutar correctamente la ley 2843. Y justamente la recomendación principal del Poder Judicial es que tomen todas las medidas necesarias para generar estadísticas precisas, a fin de no confundir la data con los procesos civiles de muerte presunta. Luego tenemos otro hito sobre el cual justamente la doctora Mona ha comentado bien, que es la ley de búsqueda de personas desaparecidas, una ley que también los familiares trataron de impulsar, y la Defensoría del Pueblo también jugó un rol importante para que pudiera darse y finalmente implementarse. Y básicamente hay que primero reconocer el trabajo desarrollado por el Estado hasta este momento. Son pasos importantes, se han cerrado círculos, se han, como bien ha presentado Mónica, los resultados, se han entregado cuerpos, se han ubicado a personas, pero es obvio que hay un trabajo pendiente que todavía resulta importante. Además de la ley, se tiene propósitos legislativos como la creación del Banco Genético, de datos genéticos y el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Pero se necesita ir más allá. Obviamente el compromiso que queda para esta gestión de gobierno que inicia
dotar de todos los recursos que sean necesarios a las instituciones comprendidas, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía para proseguir esta entrega de cuerpos con estas comunicaciones. Solo se han recuperado 3.964 de 20.320 casos reportados. De esta cifra, 2.628 han sido identificados y 2.349 restituidos. Entonces, si no tuvimos como una política de Estado reflejada en los presupuestos necesarios, cada año, cada 30 de agosto, cuando estemos aquí reunidos, vamos a dar cuenta que hemos avanzado, pero muy poco, ¿no? Y esperamos, y la Procuraduría sí plantea la exigencia que hasta el próximo año estemos en un nivel justamente de recuperación y de institución mucho más alto que el que hoy tenemos, ¿no? Las víctimas familiares así lo exigen. Entonces, hemos anotado como principales problemas la falta de puestos, la falta de coordinación, ahí se ha mejorado mucho, ¿no? La falta del proceso de identificación de los derechos humanos que todavía se encuentran en la legal, ahí se requiere justamente el apoyo del presupuesto, y la falta de una política nacional de búsqueda de personas desaparecidas, diseños algunos normales reglamentos nacionales que esperemos que en esta gestión que se inicia pueda darse el impulso necesario para contar con este instrumento de la forma tal que hoy se señala. Queremos terminar entonces esta parte con lo que significa una recomendación central, ¿no? Convocar una reunión de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas a través del grupo de trabajo sectorial para justamente solicitar el presupuesto que se requiere para la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda de Personas. Empezamos la fase de discusión del presupuesto, justamente se inicia ahora, una vez que se presenta la ley. El compromiso de la Defensoría es hacer este nivel de exigencia, este nivel de recordar el deber y el compromiso que el Estado tiene en esta particular tarea. Este escenario es el propicio para que las voces de los familiares se escuchen, ¿no? Se hagan sentir y se obtenga el compromiso de apoyo presupuestal, sin el cual obviamente muy poco vamos a poder avanzar, ¿no? Así que la presentación, muchas gracias. Muchas gracias, Percy, por su intervención, también muy importante. Y damos ahora el pase a Giselle Canales, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja en el Perú. Giselle, te escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a LUM por permitir al CICR participar de este espacio de reflexión. Agradecer también a Fabidefo por motivar este foro. Bueno, tomando en cuenta la convocatoria del foro, me permitiré compartir en algunos aspectos del trabajo que ha tenido el CICR desde el inicio de la pandemia en el contexto del apoyo a los familiares y también de memoria, ¿no? Como es sabido, siempre para el CICR será de vital importancia de que los familiares de las personas desaparecidas se mantengan cercanos y activamente al proceso de búsqueda y brindar el apoyo que les permita a ellos asistir a las diligencias de exhumación, de identificación, restitución y entierro digno de sus seres queridos. Esto es algo que el CICR ha estado haciendo antes de la pandemia, lo ha hecho cuando en algún momento la pandemia se lo logró reactivar y lo continuará haciendo. Bueno, llegada la pandemia, significó esto un desafío importante tanto para el programa como también considero yo a los familiares organizados, a los familiares que venían esperando que la pandemia que había detenido bruscamente el proceso de diligencias pudiera reactivarse en algún momento, ¿no? Habría que tener en cuenta que también se conjugaron otras variables que al resto de las personas también le ha sucedido, como es el desempleo, el contagio de algún miembro de la familia que haya conllevado al fallecimiento, pero también el interés de las organizaciones de mantener activa su organización y el diálogo interno. Yo creo que en este aspecto para las organizaciones ha sido
en medio de la crisis una gran oportunidad que han sabido sortear de una manera característica, resiliente, eh, y muy activa y muy creativa, porque claro, el encierro les sitúa en un momento en el que cómo continuamos, cómo continuamos siendo visibles desde el encierro, cómo continuamos de que nuestras voces sean escuchadas, si es que la cuarentena nos obliga a silenciarnos. Yo creo que los familiares aquí encuentran una gran oportunidad y echan en mano a las oportunidades que la pandemia trae también, ¿no? Una de esas es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que es acercarse al ámbito digital, la virtualidad, este foro, que quizás antes de la pandemia no lo hacíamos, pero ahora con la pandemia sí. Y este es un canal, es un vehículo para poder continuar haciendo llegar sus voces, continuando haciendo visible su agenda propia. Y esto creo que es algo valioso para las familias y los familiares. El 6R ha acompañado a las organizaciones en algunos proyectos muy interesantes, algunas actividades que ellos mismos idearon, como por ejemplo algunas que tenían que ver con memoria propiamente, como fueron las mascarillas por la memoria. En algunos casos también se hicieron algunas tarjetas por la memoria, pero también algunos proyectos que fueron un poco más grandes y que significaba también aminorar un poco el golpe de lo que significa el desempleo o las economías de las familias. Y es así como es conocido porque también se hizo público el comedor en la olla comunitaria de Huachipa, que fue una dinámica muy interesante en las mismas organizaciones, en la misma Nueva Amanecer en Huachipa se organizaron e inicialmente se pensaba que el comedor pudiera servir almuerzos, pero ahora conocemos por parte de las mismas personas que participan del comedor que también sirven desayunos y esto crece y es muy motivador y nos entusiasma porque no se quedaron los familiares en algo tan chiquito, sino que además sigue creciendo, ¿no? Hay una práctica colaborativa allí, que hay propuestas más innovadoras y continuamos ahora, por ejemplo, estamos apoyando algunos proyectos que tienen que ver con granjitas, con cría de aves y producción de huevo, que si bien no representa pues un nivel a nivel de empresa o un emprendimiento mayúsculo, sí representa primero el autoconsumo de las familias en las que está involucrado. Y esto puede no significar, así como se los cuento mucho en el contexto del foro de memoria, pero a mí sí me mueve esto porque sí lo que ha promovido es el diálogo interno de la organización, porque claro, nos quita la comunicación, la pandemia o la cuarentena, pero si nos motiva la comunicación para poder llevar a cabo un proyecto, eso sí, les mantiene la comunicación activa entre ellos, conocerse, reconocerse y también en la misma práctica hacer una especie de sucesión, si se quiere, generacional a los hijos de cómo es esta práctica de la crianza. En realidad, todo ha sido ganancia en el sentido de traslado de conocimiento, comunicación, diálogo y fortalecimiento de las organizaciones. Y desde el 6CR estamos muy contentos de poder participar, pero que también estamos contentos porque las organizaciones y los familiares todavía nos siguen permitiendo involucrarnos a este nivel, ¿no? Seguiremos apoyando a los familiares en otros proyectos, en otras actividades que tengan que ver con esta línea de memoria también, como es este foro, como es también llamado para que continúe la memoria y la conmemoración. A nosotros desde 6CR tenemos una campaña, una publicidad mundial sobre el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, así que siempre seguiremos apoyando a los familiares y a las organizaciones en este día de conmemoración. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Giselle, por tu aporte y por contarnos el trabajo que hace CICR en la materia. Vamos ahora con Doris Kaki, presidenta de Fabidef. Doris, la escuchamos.
Buenas tardes a todos los presentes. Espero que me estén escuchando. Iván Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes, Doris. Sí, la estoy escuchando bien. Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias. Agradezco de una manera especial la organización de este foro por la búsqueda, la memoria en tiempos de pandemia y hablar un poco de derechos humanos. Agradezco al GUM, agradezco a nuestros panelistas invitados por acompañarnos en esta mesa de trabajo. De igual manera, agradezco a mis compañeros representantes de las diversas regiones que esta tarde nos hemos dado cita aquí para estar conectados virtualmente en este foro por los desaparecidos. Y un saludo especial a cada uno de los familiares de víctimas de desaparición forzada a lo largo y ancho del país. Un abrazo fraterno, un abrazo solidario y seguimos asumiendo la necesidad de seguir buscando a nuestros seres queridos, seguimos asumiendo la tarea de continuar en el empuje de esta tarea gigante que tenemos. La búsqueda de los 21.539 desaparecidos es una tarea gigante que tiene que ver con las desapariciones que se han dado desde el año 1980 hasta el 2000. Pues las desapariciones forzadas se iniciaron durante el periodo de gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, con la política o tesis planteada por el general Cisneros Vizquerra: hay que secar la pecera, con tal de que si mueren 60 campesinos y entre ellos 3 senderistas, habría valido la pena. Ingresaron hacia las comunidades las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra del Perú, y entonces fueron desapareciendo, fueron siendo ejecutados extrajudicialmente y fueron muertos miles de peruanos. Hoy nos reunimos después del informe de la Comisión de la Verdad, después de que haya transcurrido 18 años. Y nosotros como familiares seguimos bregando por encontrar los restos de nuestros seres queridos, por justicia, seguimos haciendo memoria y venimos precisamente después de una caminata, después de una jornada de trabajo desarrollada esta mañana por las calles principales de la ciudad de Lima. Hemos contado, por supuesto, con el acompañamiento de muchos amigos, amigas, familiares y también representantes de algunas instituciones. Agradecemos infinitamente este acompañamiento, porque es la forma como nosotros venimos conmemorando entonces el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Un agradecimiento especial por la presencia del doctor Percy Castillo, que a lo largo de los años también viene acompañándonos. La búsqueda de los 21.539 personas desaparecidas es una exigencia nacional, es una preocupación nacional y realmente debiera de ser un tema de interés nacional. Esperamos que de una u otra forma el señor presidente de la República tenga acceso de tomar información de la tremenda tarea que venimos sosteniendo desde las organizaciones de familiares. En ese sentido, declarada de interés nacional, yo creo que poniendo en práctica el Plan Nacional de Búsqueda puede dar mayores resultados, pueden acercarnos hacia el encuentro con nuestros seres queridos. Si bien es cierto, a la fecha tenemos
la ley de búsqueda de personas desaparecidas, que es la ley 3470, tenemos la ley 1398, que es la ley de banco de datos genéticos, pero realmente no vemos nosotros el resultado como quisiéramos. No vemos el resultado como quisiéramos. Podrán decirnos los representantes de las instituciones, es que han pasado pocos años. Desde que se ha aprobado la ley de búsqueda de personas desaparecidas, ya han transcurrido prácticamente 5 años. Y aquí tendríamos que tener mayores señales de resultados, mayores señales de restitución a nuestros seres queridos. Pero aún seguimos con pocas respuestas, seguimos con poca restitución de los restos óseos de nuestros seres queridos. En ese sentido, cabe la necesidad de acoger el planteamiento, la preocupación que vienen cargados nuestros hermanos de las diversas regiones. Precisamente estos días, 9 y 10 de septiembre, nosotros tenemos el tercer encuentro nacional de la CN Fabidefo Perú, con la finalidad de poder tener mayor claridad hacia dónde queremos caminar y qué puntos realmente necesitamos sostener como bandera de lucha. No vemos que la ley 3470, ¿no?, dé resultados, así como cuando nos impresionó y nos impactó cuando fue promulgada esta ley. Levantamos tanta expectativa a los familiares al promulgarse la ley 3470 y dijimos, ha sido promulgada la ley. A partir de ahora empezaremos a recuperar los restos de nuestros seres queridos. Como que esta esperanza se va esfumando poco a poco. Y entonces empezamos a mirar la ley y decimos, ¿pero por qué no funciona? ¿Por qué no hay respuestas tal y cual esperamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están las falencias? Y precisamente en la necesidad de responder a esas interrogantes es que los días 9 y 10 nos reunimos los familiares de desaparecidos y desde aquí ya la invitación para todas las organizaciones familiares de desaparecidos concurran a este encuentro a fin de tener mayor claridad. Nosotros y nosotras somos la parte interesada. Somos más o menos los que podemos decir, ¿no?, por este camino tal vez podemos avanzar, ¿no? Por esta también, pero por esta también, ¿no? Y eso es lo que nos invita a reunirnos, a discutir, a releer nuevamente todas las documentaciones que tenemos. Precisamente el año pasado, cuando me tocó participar en el tercer seminario de la búsqueda de personas desaparecidas, yo hablé de las herramientas que ya tenemos. Tenemos las herramientas, pero entonces con todas estas herramientas, con todos estos instrumentos que tenemos en la mano, ¿no?, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que necesitamos mirar? Necesitamos más respuestas, necesitamos encontrar pronto a nuestros seres queridos. Y es más, necesitamos inclusive dar un giro, mirar a nivel nacional a todos los desaparecidos del Perú. Porque si nos enclaustramos en querer concluir con la atención de un solo departamento, tampoco no vamos a poder avanzar. Y creo que hay que definir bien las prioridades. ¿Cómo es que vamos a priorizar a nivel nacional para la recuperación y restitución de nuestros seres queridos? Eso es un punto que hay que tomar en cuenta y es un pedido que viene desde las regiones. Por otro lado, necesitamos que los perfiles genéticos sean ya almacenados, ¿no?, como debiera de ser en el software que tenemos. Creo que aquí también todavía tenemos grandes falencias, grandes dificultades, pero para todo esto necesitamos algo que trabaje más, que funcione más, que se mueva más. En esa preocupación camina Fabidefo y dentro de esa preocupación también Fabidefo y todo el resto de los familiares de desaparecidos seguimos sosteniendo el tema de la memoria. El tema de la memoria que pasa por decir
quiénes son los desaparecidos, cuántos desaparecidos se han dado durante el conflicto armado, hacer memoria, ¿no? ¿Quiénes fueron los que desaparecieron a nuestros seres queridos? ¿En qué circunstancias desaparecieron? Y esas respuestas se canalizan también dando acceso a los familiares al derecho a la información, al derecho a la verdad. Los familiares tenemos el derecho de saber la verdad. ¿Dónde están nuestros familiares? ¿Dónde están nuestros seres queridos? Como la consigna misma coreada tantas veces en la mañana de hoy, necesitamos saber, ¿no? ¿Dónde están? Vivos los llevaron y vivos los queremos. Y eso es la forma como nos movilizamos los familiares. Contrarrestamos el trabuqueo, contrarrestamos el olvido, la impunidad, que es otro de los enemigos principales que no nos permite avanzar en el tema de acceso a la justicia. La impunidad campea en todos los lados y mucho más para nuestros seres queridos y que son pocos que han llegado a ser judicializados. Como que se nos cierra la puerta, como que no vale los testigos que tenemos, como que no es suficiente que hablen los testigos y digan, esto ocurrió así. Estando vivos los testigos, hablando los testigos, no tenemos acceso a justicia. Entonces, este es otro punto que nos preocupa también grandemente. ¿Cómo accedemos a la justicia? ¿Cómo es que esos pocos casos que han llegado a ser judicializados realmente sientan precedente en la historia y en la memoria de todos los peruanos? Así nos encontramos preocupados, consternados, llenas de incertidumbre, buscando a nuestros seres queridos. De un momento a otro, cuando estamos en pleno trabajo, desde Fabidefo, creando nuestras ideas de sobrevivencia, de subsistencia, etcétera, nos golpeó tremendamente la pandemia. La pandemia nos enclaustró prácticamente durante todo el año. Pero doy gracias a Dios y a todos mis hermanos, a mis compañeros, compañeras del interior del país, que siempre están ideando algo. Compañera Doris, pero la memoria no está encarcelada. Compañera Doris, pero la memoria no está capturada. Tenemos que hacer algo. Y en ese caminar tenemos que agradecer grandemente al Comité Internacional de la Cruz Roja por extendernos la mano. A muchos nos ha dado oportunidad de poder levantarnos anímicamente, moralmente, ¿no? A partir de la inspiración, a partir de las ideas de los mismos familiares. Así que hemos elaborado nuestras mascarillas por la memoria, tratando de mantener viva la memoria, tratando de que esta memoria se mueva, tratando de que esta memoria camine, viaje, se traslade de un lugar a otro. Hemos elaborado las mascarillas, hemos elaborado las tarjetas por la Navidad. Es Navidad, te seguimos esperando. Hemos realizado un video sobre la campaña de solidaridad con los familiares víctimas del COVID, que se llamó La Tacita de Toronjil. Son ideas que vienen desde el interior de nuestro país y que las llevamos a cabo. Mientras que las grandes propagandas desde el Estado nos llevan precisamente hacia esta población, ¿no? con todos los derechos vulnerados y en situación de pobreza extrema, muchos. Viene la campaña de la entrega de los bonos, luego vino la campaña de la entrega de las canastas, pero los familiares sin acceso a ello. Una mínima cantidad tuvieron oportunidad de acceder a las canastas como también a los bonos. Y entonces nos preguntamos, ¿pero qué pasa con el registro único de víctimas? Es que no puede ponerse de acuerdo con las instituciones correspondientes, con las instancias correspondientes y coordinar y decir, aquí está el registro único de víctimas. Tomen en cuenta y atiendan y consideren también a las víctimas del conflicto armado interno. Pero no, falta una vocería, falta una instancia preocupada de defender y de colocar nuestros temas en agenda de las autoridades del Estado.
puesto que las autoridades del Estado creo que no, ni siquiera toman conocimiento hasta ahora de cómo es que nosotros seguimos resistiendo en esta lucha larga y tediosa. En ese sentido, subsistimos y contrarrestamos la pandemia de una y otra forma. Y aquí estamos. Seguimos de pie, seguimos buscando justicia, seguimos clamando por la restitución de nuestros seres queridos. Y particularmente aquí lo que quiero hacer es un llamado especial a todas las instituciones que trabajan el tema de búsqueda de personas desaparecidas derivados del conflicto armado interno. Me refiero al Ministerio de Salud, que debe de trabajar coordinadamente con la Dirección General de Búsqueda y las instancias correspondientes para no solamente atender la salud mental, sino la salud integral en todos sus espacios. Y eso todavía carece y existen grandes falencias. De igual manera, el Ministerio de la Mujer, MIDIS, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, instancias que deben de trabajar de una manera coordinada para dar resultado a la búsqueda, a la identificación y a la restitución de nuestros seres queridos. Un llamado especial al Ministerio de Economía y Finanzas. No hay recursos económicos para el Ministerio Público. No hay recursos económicos para la Dirección General de Búsqueda, para que sigan buscando a nuestros seres queridos. Principalmente hacia el Ministerio Público no hay reactivos. Hay aproximadamente 1000 restos óseos bajo la custodia del Ministerio Público que faltan ser identificados y restituidos a sus seres queridos. Y tenemos el temor de que con el correr del tiempo se pueda perder estos restos y pueda que de aquí a unos años ya no sirvan esos restos óseos para su identificación correspondiente. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas debe de destinar la partida económica correspondiente al Ministerio Público, a las instancias pertinentes. Sabemos que cada uno de los ministerios tienen que gestionar, tienen que presentar sus proyectos, sus propuestas sobre el presupuesto que requiere cada institución, pero también desde la voz de los familiares, conociendo la verdad, sabiendo la realidad, tenemos que pronunciarnos y decir, nos falta reactivos para la identificación de los restos de nuestros seres queridos. Y por falta de recursos económicos no pueden seguir prolongando la respuesta, no pueden seguir prolongando la restitución de nuestros seres queridos. En ese sentido, un llamado especial desde la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada. De igual manera también le decimos aquí a la Dirección General de Búsqueda que tiene que elaborar algunos alcances más que deben de ser incorporadas al Plan Nacional de Búsqueda proyectada hacia el 2030. Hemos hecho llegar algunas sugerencias desde nuestras organizaciones y creo que deben de ser tomadas en cuenta en la necesidad de responder a nuestra demanda, en la necesidad de responder a ese clamor nacional que viene desde las regiones. Por otro lado, nos dirigimos desde Fabidefo al presidente de la República, al presidente bicentenario, colega maestro, profesor Pedro Castillo, presidente de la República del Perú. Tenga usted el bien de declarar la búsqueda y restitución de las personas desaparecidas de interés nacional, de modo tal que todas las instancias regionales y locales a lo largo y ancho del país puedan empezar a activarse, puedan empezar a mirar y a canalizar el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas. Mientras
los gobiernos regionales sean ajenos a la búsqueda de nuestros seres queridos, lamentablemente no habrá resultados, no habrá respuestas en las regiones. Los 21.539 peruanos y peruanas que nos hacen falta, a nosotros, que somos sus seres queridos, también les hace falta al país. También les hace falta a las regiones. También les hace falta a sus amigos. También les hace falta a sus comunidades. En ese sentido, esperamos que a partir de cuando ingresa nuestra carta, el presidente de la República del Perú pueda tomarnos en cuenta y pueda empezar a mirar un poquito a este sector maltratado, a este sector olvidado, a este sector durante años terruqueado, y puedan empezar a restituir mayor cantidad de personas desaparecidas. Muchas gracias, me quedo aquí agradeciéndole a cada uno de mis compañeros y compañeras que han hecho esfuerzo por llegar hasta la ciudad de Lima, y quedan invitados las organizaciones, los líderes de organizaciones de desaparecidos al tercer encuentro nacional los días 9 y 10 de septiembre. Muchas gracias nuevamente, muy agradecido. Gracias, Diana Liz, por el trabajo y el esfuerzo realizado. Gracias, Iván Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, Doris. Siempre es un gusto compartir con usted y un gusto escucharla. Bien, entonces este es el final de las intervenciones. Todas han coincidido en señalar, creo, el dolor moral que ocasiona la desaparición del ser querido. Es decir, el dolor de la incertidumbre respecto de no saber dónde está, qué ha pasado con él, con ella. Esto de no saber qué hacer con nuestro deseo de poder reencontrarnos con nuestro familiar. Como en ese caso, un caso feliz, digamos, referenciado por Mónica Barriga, de reencuentro entre una familia y una persona desaparecida ya con vida. O también está la necesidad, cuando ocurre, de despedirse adecuadamente de nuestro ser querido, darle cristiana sepultura, para usar la expresión del señor Cirilo, que mencionó en la primera mesa, o hacer el ritual correspondiente de duelo, de acuerdo con las creencias de la familia y de la comunidad. También está el hecho, también mencionado por varios de ustedes, que la desaparición está asociada a otras privaciones. Como sabemos, muchos familiares viven en situación de pobreza, no reciben beneficios de programas sociales del Estado. Y esto se ha agudizado durante la pandemia. Ello recuerda, o me hace recordar, que la CBR, en las recomendaciones que propuso el país, señaló ciertamente que había que buscar a las personas desaparecidas, pero también afirmó que la búsqueda era una de las medidas que habría que cumplir para recuperar la democracia, junto con otras medidas que apuntaban para hacer del Perú un país más justo y con igualdad de oportunidades. Es decir, la búsqueda debía ser parte de un paquete más amplio de reformas, los cuales, sin embargo, no se han implementado de manera adecuada, o en algunos territorios no se han implementado en lo absoluto, como señalaron los familiares en la primera mesa. Y esto creo que tiene que ver con algo que dijo el señor Samuel Fernández de Junín. Él dijo que han habido daños morales, psicológicos y económicos a las víctimas. Es decir, durante el conflicto armado las víctimas fueron lesionadas en su autoestima, en su reputación, se vieron expuestas a situaciones de humillación. Hubo personas y comunidades que fueron objeto de estigma, ya sea por la presencia de grupos o agentes terroristas o agentes del Estado, lo que ocasiona o pudo haber ocasionado problemas para luego obtener empleo, para luego matricular a sus hijos en la escuela. Hay quienes optaron por ocultar su identidad o negar sus creencias por miedo a ser objeto de este estigma. Hay testimonios que refieren a que en las comunidades donde la violencia llegó, se cancelaron eventos deportivos, se cancelaron fiestas locales, se perdieron jornadas colectivas de trabajo, se propagaron rumores y especulaciones que generaron desconfianza entre vecinos, se destruyó la infraestructura de pueblos y ciudades. En ese sentido, la violencia entonces tuvo un carácter multidimensional, o sus secuelas son de orden multidimensional. Allí es un acierto el desarrollo de la rama psicosocial, de trabajo psicosocial de la Dirección General de Búsqueda, para abordar los daños que la desaparición ha dejado en la salud mental de las víctimas, pero se necesita esfuerzos también de otros sectores del Estado para poder seguir dando la atención adecuada a las secuelas del conflicto. Luego también está el tema mencionado en las mesas del trabajo de las instituciones.
No hay duda que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas viene haciendo un trabajo importante y además la directora Mónica Barriga reconoció que esto responde a una obligación estatal. También es cierto que muchas veces la articulación entre oficinas, instituciones, entidades es deficiente. Algunas de estas deficiencias han sido señaladas por los dirigentes en la primera mesa, otras deficiencias también han sido señaladas por el representante de la Defensoría del Pueblo. Y allí creo que es necesario seguir mirando y observando cómo funciona la implementación de la búsqueda de personas desaparecidas, pero también de la reparación y la atención a las víctimas del conflicto armado para conocer mejor de dónde nacen estas deficiencias y cómo podemos intervenir para mejorarlas. Esto también lleva a la preocupación por cómo las instituciones comparten información con los familiares y el público interesado. En lo personal, más de una vez me he cruzado con víctimas, con familiares que no saben cómo acceder a los informes de la Defensoría o quieren comprender mejor cómo y por qué cambian las cifras que nos muestran las instituciones. Entonces, espacios como este encuentro, permiten o pueden permitir mejorar mejor esta comunicación y ojalá que continúen habiendo. Finalmente, Doris Kaki, y creo que todas las dirigentes coincidieron en eso, afirmó con mucha claridad que es necesario hacer de la búsqueda de personas desaparecidas un tema de interés nacional. Es decir, la búsqueda es un asunto público importante, pero es necesario que sea impulsada por una apuesta política que ponga el tema en el centro de la agenda y que haga de la búsqueda un tema de política pública nacional, que nos recuerde que es inaceptable que continuamos sin saber qué pasó con miles de personas desaparecidas, que, valga la redundancia, desaparecieron a causa de crímenes, abusos o atropellos contra los derechos humanos o en un contexto de violencia generalizada. De esta manera podríamos tener más celeridad, más eficiencia y una acción estatal realmente dignificadora. Finalmente, queremos cerrar este primer foro regional con un acto cultural. Vamos a presentar un adelanto del videoclip de la canción Que Vuelvan, así se llama, Que Vuelvan, canción escrita por Nicolás Duarte y la cantante mexicana Audrey Funk, que conmemora a víctimas de desaparición. Este es un video que fue filmado en el LUM, se estrenará oficialmente hoy en la noche. Con ello, entonces, agradezco el lugar de la memoria por la realización de este evento, por permitirme ser parte de la moderación. Saludo también las intervenciones de quienes participaron en las dos mesas y pues cerramos esta reunión y vamos adelante con el video. Que tengan todos y todas buenas tardes o buenas noches.